Dice, mientras más vital es un hombre, mientras más originaria su relación con el mundo, con más frecuencia vive encuentros y por más tiempo le dura la facultad de tenerlos hasta la vejez. Dígame si no está describiendo al Papa. Lo contrario de esa facultad, dice Guardini, es la costumbre, la indiferencia y la ignorancia. Francisco ha expresado de varias maneras que para él fue una gracia esto de ir, decía él, primero a la gente y después a los problemas del Vaticano. Acercarse primero a la gente, abrir la ventanilla en el auto en Brasil. Él mismo define así su fe. La fe para mí nace de un encuentro con Jesús, le decía Scalfari. Un encuentro personal que me ha tocado el corazón y le ha dado una dirección a mi vida. Y un encuentro que fue posible gracias a la comunidad, la iglesia. Sin la iglesia, créame, no habría sido capaz de encontrar a Jesús. Y entonces en la carta lo invita a recorrer un camino juntos. Baste por ahora este acercamiento a Romano Guardini. Lo que buscaba con estas citas es mostrar el enraizamiento antropológico y evangélico de las palabras y los gestos del Papa en un pensamiento profundo como el de Romano Guardini. Los frutos que dan su palabra y su vida testimonian esta raíz que ha encontrado la vena de agua pura en el desierto de la vida moderna. Sus encuentros con todos hacen que la vida florezca, y en el lenguaje de Guardini, cuando la vida florece es porque hay amor. Su relación con la verdad, la de Francisco, no es la del que por miedo a equivocarse termina por no decir nada, sino todo lo contrario. Es la de que no renuncia a la verdad más honda del amor de Dios a cada persona, por miedo a que puestas en abstracto y fuera de contexto sus afirmaciones puedan ser malinterpretadas por los escribas y fariseos del turno. Con Francisco uno tiene la certeza de que el diálogo quizá no encontrará recetas, pero va a ser veraz y auténtico. Hasta aquí Guardini. Un poco de historia ahora sobre la cultura. Para Francisco, cultura está unido a pueblo fiel de Dios. Nada, por tanto, de una concepción de cultura como si hubiera que hacer del encuentro algo pulido, educado, cultivado intelectualmente. Estas connotaciones pueden estar en nuestra mentalidad, que une cultura y tendencia a la sofisticación. Ya en el 74, el entonces joven provincial Bergoglio, en la apertura de la Congregación Provincial de los Jesuitas, hablaba del reconocimiento del sentido de reserva religiosa que tiene nuestro pueblo fiel. Entonces, en esas meditaciones a título personal decía lo que para mí es el pueblo fiel. Y me detengo un momento en la descripción fenomenológica que hace. Lo primero es reduplica la categoría, ¿cierto? Parece una obviedad, pero dice el pueblo fiel. Al decir pueblo fiel quiero referirme sencillamente al pueblo fiel, aquel con quien tenemos más contacto en nuestra misión sacerdotal y testimonio religioso. Las imágenes que tiene en la mente son las de nuestro pueblo fiel caminando a Luján, se pasaba la noche confesando, la de nuestro pueblo fiel haciendo la fila acá en San Cayetano, la de nuestro pueblo fiel expresando su amor al Señor de Salta, donde iba, las imágenes del pueblo fiel del barrio, los polvorines, donde misionó como estudiante, en la parroquia del Patriarca San José, donde fue el primer párroco. En segundo lugar, quita todo supuesto ideológico. Evidentemente que pueblo entre nosotros es una categoría equívoca, debido a los supuestos ideológicos con que se pronuncia o se siente, y por eso él habla de sencillamente el pueblo fiel de Dios. Y en tercer lugar lo define narrativamente, como hace él. Dice, cuando estudiaba teología y estudiaba los sentencias, los libros que usamos para probar las tesis teológicas, me admiró mucho una formulación, Bergoglio tenía 37 años en este momento, de la tradición cristiana, que dice el pueblo fiel es infalible, incredendo en su manera de creer. De ahí en más saqué mi propia fórmula, que no será muy precisa, pero me ayuda mucho. Cuando quieras saber lo que cree nuestra Madre Iglesia, anda al magisterio, porque él es el encargado de enseñarlo infaliblemente.
cuando quiera saber cómo cree la Iglesia, anda al pueblo fiel de Dios. Esta fórmula propia, que la sigue usando, se concreta en la siguiente frase: el magisterio te enseña quién es María, el pueblo fiel te enseña cómo se la quiere a María. Es una definición, estamos hablando del pensamiento, por eso definición, es una definición fenomenológica que parte de la acción, de los gestos de amor de nuestro pueblo a la Virgen. ¿Cómo la quiere? Nuestro pueblo, decía Bergoglio, tiene alma, y aunque podemos hablar del alma de un pueblo, y porque podemos hablar del alma de un pueblo, podemos hablar también de una hermenéutica, de una manera de ver la realidad, de una conciencia de la propia dignidad. Conciencia que se ha ido moldeando en hitos significativos históricos, no es el fruto de una teoría, sino de una vida que es cristiana en su raíz. Y en su artículo Criterios de Acción Apostólica, en aquella época nos decía que lo que teníamos que tener cuidado era de no traicionar la cultura de nuestro pueblo, sus legítimos valores y aspiraciones, evitando infiltrarlos a través de nuestra mentalidad ilustrada. Son los pueblos mismos quienes llevan la historia y la Iglesia debe influir en ellos de modo que evangelice su cultura. Las otras características del pueblo fiel van también por el lado práctico. El pueblo es soberano, sobre todo en su posibilidad de interpelar. En este ser soberano en su capacidad de interpelar, nosotros tenemos que afinar el oído para oír los reclamos de nuestro pueblo, y esto supone humildad, cariño, hábito de inculturación y sobre todo haber rechazado la absurda pretensión de convertirse en voz de los pueblos, soñando quizá con que no la tienen. Todos los pueblos la tienen, quizás reducida a veces a un susurro por la opresión. Hay que aguzar el oído y escuchar a nuestro pueblo, pero no querer hablar nosotros en lugar de ellos. Para un pastor, la pregunta inicial de toda reforma de estructuras debería ser: ¿qué me pide mi pueblo? ¿Qué reclamo me hace? Bergoglio en los años 80. Así, cuando Francisco habla de cultura, habla del alma de un pueblo, de su voz, que es a veces susurro, de su conciencia de la propia dignidad, de su capacidad de interpelarnos. Él consideraba que el discernimiento más profundo de la época lo había hecho Pablo VI cuando dijo que la ruptura entre evangelio y cultura es el drama de nuestro tiempo, como lo fue en otras épocas. Y de allí fue que en la Congregación 32 de los Jesuitas, el famoso decreto cuarto de la fe y la justicia, Bergoglio siempre interpretaba desde el parágrafo 50 del decreto cuarto, que decía que la primera justicia era escuchar a nuestros pueblos caminando pacientemente a su lado y no imponerles teorías de justicia extrañas a su sentir. Diría que la intuición de Bergoglio fue que la exigencia de justicia era una interpelación de los pueblos, no la única. Pablo VI nos había encomendado a la compañía escuchar la necesidad de luchar contra el ateísmo. Tampoco una interpelación sin voz, la de nuestro pueblo, ni de pobres considerados solo sociológicamente, ni mucho menos si la consideración se hace desde una perspectiva marxista. De la fidelidad discreta al espíritu del decreto cuarto, tal como se redactó y aprobó entero, provino la formación que brindó Bergoglio en aquella época en que sacó a la compañía de la lucha política y nos mandó a trabajar con los pobres en los barrios humildes. En 1989, el último escrito importante de esta época, Bergoglio habló de necesidad de una antropología política, un problema pastoral. Fue el fruto de su tesis y dejo algunas consideraciones para que después las puedan leer. Allí lo que discernía con Guardini es que el principal problema de nuestra época era la inequidad. Hay que juzgar una época viendo la relación entre la plenitud de existencia humana que se puede alcanzar
y las posibilidades concretas con que esa época cuenta. Esa es la injusticia, cuando nuestros pobres ven la posibilidad existencial que alcanzan algunas personas en este mundo que tienen todo y uno no la puede alcanzar. Están los medios para acabar con el hambre, con la pobreza, y no lo hacemos. Allí surge la violencia, allí surge la desesperanza. Bergoglio proponía la solidaridad como raíz fecunda para hacer crecer actitudes políticas reales que superen esos dilemas. Cultura del encuentro, por tanto, tiene que entenderse sintiendo las resonancias de la categoría de cultura ligadas a las del pueblo. ¿Qué implica unir cultura y pueblo? Muchas cosas, pero la primera es que el verdadero encuentro interpersonal no puede darse si no es en medio de un pueblo. Cristianamente es claro que los encuentros interpersonales se dan en el seno de la Iglesia. Y en aquella época, una notita, Bergoglio decía, se puede transponer esto, el encuentro entre los cristianos se da en el seno de la Iglesia, se puede transponer el encuentro de un pueblo o el encuentro de los ciudadanos se da en el seno de su pueblo. Compartir la conciencia colectiva de un pueblo es dejarse acompañar con la única objetivación del bien mutuo que es posible hacer en la realidad. Detrás de esto encontramos a Guardini y detrás a Dostoyevski. De los hermanos Karamazov terminaba Bergoglio diciendo: el pueblo, a pesar de sus miserias y de sus pecados, es el auténticamente humano y a pesar de toda bajeza es enjundioso y sano, porque el pueblo tiene siempre sus raíces en la estructura esencial del ser y lo muestra en su alegría por vivir. Y aquí está toda la alegría de la religiosidad popular que el Papa siempre rescata. Quien no cree en Dios tampoco cree en el pueblo de Dios, pero quien cree en el pueblo de Dios contemplará también la santidad del Señor, aunque hasta entonces no haya creído en ella. Antropológicamente esta concepción va más allá de las relaciones abstractas que nos propone o impone, que promueve encuentros ocasionales, parciales, con el pretexto de mantener una libertad que luego solo se utiliza para elegir lo que uno consume. Por supuesto que la palabra pueblo siempre cuesta escucharla, siempre hace ruido, otras palabras son más políticamente correctas, ciudadano, más políticamente correcta. Y es verdad, cuanto más abstractas las palabras, menos conflictivas, pero menos ricas. El Papa diría ni virus ni vitamina. Como bien lo expresa Víctor Manuel Fernández hace poquito en La Nación, decía, le preguntan, dice, ¿por qué dice que Francisco tiene un brillo en los ojos cuando usa la palabra pueblo? Y él decía, porque la teología del pueblo se distingue tanto de los análisis marxistas como de las miradas liberales. Por eso no le cae bien a ninguna de esas dos perspectivas. Implica pueblo considerar a los pobres no como objetos de una liberación o una educación, sino como sujetos. Y esto fue Aparecida, pueblo de Dios como sujeto de su historia. Ya siendo arzobispo de Buenos Aires, Bergoglio explicitaría que solo se puede nombrar, estas son las formulaciones de él que siempre bajan a la práctica, no es una consideración abstracta de qué es el pueblo. Él dice, solo se puede nombrar la palabra pueblo desde el compromiso, desde la participación. Porque pueblo más que una palabra es un llamado, una convocación a salir de sí. De la cultura del encuentro del Papa cuando era arzobispo, no los voy a cansar aquí, porque además es lo que hemos compartido todos durante tantas jornadas de pastoral social. Sí, recordar que en la primera mención, creo yo, por lo menos la que encontré, fue al fin del milenio, en el 99 en el Te Deum, el Papa dijo, hay que recuperar la sed de encuentro. Esa fue la primera mención que yo encontré. Y después lo retomó en la jornada ante los educadores. Todo el año 99 estuvo marcada por esta necesidad de una antropología política, un problema pastoral retomado, y allí necesitamos generar una cultura del encuentro, ante la cultura del fragmento y de los desencuentros en la Argentina. Lo mencionó después en Luján y en la noche de Navidad.